Bueno, en esta oportunidad vamos a ver tres valores o parámetros a estimar, como ser el factor acéntrico, el coeficiente de compresibilidad y el segundo coeficiente virial. Primero vamos a empezar con el factor acéntrico. El factor acéntrico nos habla de referencia a lo que es la esferidad de las moléculas, ¿no? De los átomos. Si ustedes se van a su libro de propiedades, que está en la página 23, ustedes aquí tienen y claramente les dice la originalidad propuesta, se puede decir, para el factor acéntrico representada, nos representa la no esferidad de una molécula. Para gases monoatómicos esencialmente 0, para metano y demás también nos indica para compuestos polares y demás. El Níger es la traducción respectiva, lo puede leer un poco. Entonces el factor acéntrico nosotros ya tenemos en nuestras tablas de los 800 o 600 compuestos. Si nosotros nos vamos a nuestro apéndice, que está en la parte de atrás de los compuestos, nos fijamos, aquí está. Este es el factor acéntrico. Esto que dice omega, este es W. Y este es el factor acéntrico que está para todos nuestros compuestos. O sea, en la mayoría hay, ¿no? Obviamente algunos no tienen. Por ejemplo, si ahorita vamos a buscar otros. Omega, por ejemplo, fíjense, aquí tengo ya el factor acéntrico, pero no tengo para algunos. Para este compuesto de aquí, no tengo. Y para estos tres tampoco tengo factor acéntrico. Entonces, en estos casos sí tengo que estimar, porque el factor acéntrico es muy necesario para estimar o hallar otros parámetros. Entonces, para eso vamos a indicarles cuáles son las ecuaciones. Primero, son 4 ecuaciones. La principal, la que vamos a utilizar, es la ecuación 231, pero son 4 las que vamos a utilizar, o las que se caracterizan para hallar el factor acéntrico. La primera es la ecuación 231, que les sugiero resaltar, que es esta de aquí, la ecuación 231 de la página 23, que me dice que el factor acéntrico W es igual a menos logaritmo en base 10 de la presión de vapor reducida menos 1. Logaritmo de la presión de vapor reducida menos 1. Esto lo que dice A es una condición. Esta ecuación es solamente válida para cuando la temperatura reducida sea igual a 0,7. ¿Eso qué implica? Primero, la presión de vapor reducida no es nada más que la presión de vapor sobre la presión crítica. Ya, entonces la presión de vapor sobre la presión crítica. Entonces, primero, las limitaciones. No importa tener la temperatura, ya que siempre, por más de que el ejercicio me dé la temperatura, yo siempre voy a trabajar con una temperatura reducida igual a 0,7. Segundo, ¿por qué voy a trabajar con esta temperatura igual a 0,7? Entonces, si yo tengo ya la temperatura reducida de que es 0,7, tengo la temperatura crítica de mi compuesto, puedo hallar T. Y con esta temperatura que yo halle, voy a poder hallar la presión de vapor. Porque la presión de vapor está en función de la temperatura de acuerdo a 3 ecuaciones que ya hemos visto la anterior vez. Por ejemplo, nos vamos a nuestras listas de nuestros compuestos. No sé. Veamos a ver uno. Ahorita vamos a ver un. A ver, de aquí vamos a ver uno. El yodo. El compuesto número 50. El yodo, por ejemplo, ustedes se fijan, ya les he dicho que cada compuesto tiene sus 3 planas. Si el yodo yo me fijo, en la tercera plana me da las constantes. Me dice, ¿qué ecuación? Ecuación 3 me dice. Ecuación 3 me da la constante A, que es 9,53, la constante B, la constante C, la constante D, y me indica desde qué valor es válido. Desde 383 a 483 es válida esta ecuación. ¿Qué ecuación me dice 3? Entonces al inicio de mis tablas de estos 600 compuestos hay el apéndice A. Y aquí me indica las 3 ecuaciones. ¿Qué ecuación me decía la ecuación 3. Esta es la ecuación 3. Logaritmo de la presión de vapor es igual a la constante A menos la constante B sobre T más la constante C. Estas constantes ya he visto dónde están. Están en las tablas de los 600 compuestos. La temperatura, ¿cuál va a ser? La temperatura a la cual me indica que la temperatura es reducida de 0,7. Y de ahí hallando solve o calculando hallo la presión de vapor. Y si me dijera ecuación 1 con la primera, si me dijera ecuación 2 con la segunda, y así sucesivamente. Entonces yo me voy a
a la página, me dice que el factor acéntrico es igual a menos logaritmo de la presión de vapor reducida menos 1, que lo he colocado aquí, menos logaritmo de la presión de vapor reducida menos 1, que es la ecuación 231. Entonces, por más de que el ejercicio ya me dé una temperatura, yo tengo que utilizar la nueva temperatura, porque la condición es que la temperatura reducida a 0 sea igual a 0,7. En otras palabras, no me interesa la temperatura que me dé. Segundo, el compuesto sí o sí debe estar en tablas. ¿Por qué? Porque necesitamos las constantes de la presión de vapor. Si yo no tengo las constantes de la presión de vapor y la ecuación, entonces no voy a poder hallar la presión de vapor. Entonces esta ecuación es limitada para solo compuestos que existen en mis tablas de los 600 compuestos. La precisión va, la primera, la ecuación 231 es más precisa que las demás. Entonces va en degradé, se puede decir, el nivel de precisión o exactitud. La ecuación 233, que tenemos más aquí abajo, en la misma página 23. La ecuación 233. La ecuación 233 nos hace referencia en términos de tita, que nos dice que es TB sobre TC. Aquí está. Esta es la ecuación 233, donde tita es TB sobre TC. ¿Qué es TB? Temperatura de ebullición, TC, temperatura crítica. La restricción que me indica el ejercicio, y aquí está, me dice la presión crítica en este caso debe estar expresada en atmósferas. Entonces yo sé que la presión crítica para aquí debe estar expresada en atmósferas. Ahora aquí hay una condición. Si se fijan en ambos, algunos dicen, pucha Aldo, este menos 1 está dentro o fuera del logaritmo. Si se fijan, este es el logaritmo. En otras palabras, está fuera este menos 1. Porque si estaría dentro, lo que ocasionaría es que colocaría un paréntesis, ¿no? Para identificar. Lo mismo aquí, este menos 1 está fuera. ¿Está claro? ¿Cuáles son las restricciones? Primero, no necesitamos la temperatura de dato. No es necesario que el compuesto esté en tablas, ya que se puede estimar las propiedades. Por ejemplo, se puede estimar TB, se puede estimar TC, que eso ya se les indica a la primera clase. O sea, no es necesario que el compuesto esté en mis 600 compuestos. La ecuación 234, que es menos precisa que las 233, que la tengo aquí más abajo. La ecuación, aquí está, la 234. La 234, aquí está la ecuación, que es alfa sobre beta. Alfa está aquí, toda la ecuación. Tita, que es igual, aquí arribita ya está, ya hemos visto que es igual tita, TB sobre TC. Beta y función de tita y demás. Entonces, esta ecuación, la 234, alfa y beta se especifica para empezar en las ecuaciones del libro, que ya les he mostrado, que los sugiero que los resalten. Y también la limitante es que la presión atmosférica debe estar en atmósferas. Entonces tengo que transformar. En la primera no, debería estar en bares. En la segunda y la tercera sí o sí en atmósferas. No necesitamos de dato la temperatura, no necesitamos que el compuesto esté en tablas porque puedo estimar la presión crítica, la temperatura crítica, la temperatura de ebullición. Y por último, vamos a ver la ecuación 235. La ecuación 235, ¿dónde está? Con eso acabamos la parte de la página 23, pasamos a la página 24. Y en el ejemplo que nos da, aquí está la ecuación 235. Que en la literatura está en función del Z crítico. Entonces aquí está la ecuación 235, que igual lo van a resaltar, y me dice que el Z crítico es igual a la presión crítica por el volumen molar crítico sobre R por T crítico, es igual a 0,291 menos 0,080 W. Entonces si yo tengo la presión crítica, el volumen crítico y la temperatura crítica, directamente igualo y ello solo. Pero también el Z crítico está en tablas. Si ustedes se van a revisar su texto de los 600 compuestos, vamos a ir aquí al último, tengo yo en tablas. Y aquí está, si se fijan, de todos los compuestos tengo las propiedades críticas, pero también tengo el Z crítico. El Z crítico es aquel parámetro, el factor de compresibilidad, donde el compuesto ya no puede retornar, o sea, es el punto clave en el cual puede coexistir un equilibrio de fases. Entonces yo ya tengo el Z crítico en tablas, puedo despejar esta ecuación, coloco solve y hallo W. Tampoco es necesario que tengan el Z en tablas. Si el compuesto no está en tablas, ustedes pueden hallar PC, si les pueden estimar PC, pueden estimar TC, pueden estimar BC, y con esto pueden hallar Z crítico, que sería lo mismo que igualar esta ecuación. No necesitan de dato la temperatura, tampoco necesitan que el compuesto esté en tablas. Pues esta es una complementación de las 4 ecuaciones, el nivel de precisión más a menos.
el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad, ustedes ya lo han visto en físico-química, nos hace referencia a lo que es la desviación del comportamiento ideal. Z se lo define como factor de compresibilidad, que puede ser mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Si Z es igual a 1, nos hace referencia a un gas ideal. Si Z es mayor a 1, ustedes ya han visto en físico-química, cuando Z es mayor a 1, Z es menor a 1, predomina el efecto de la interacción de las moléculas o predomina el tamaño de la molécula. Son cuestiones de teoría. Entonces hay dos ecuaciones. La primera es que Z es igual a Z0 más WZ1. Ve, aquí ya utilizamos el factor acéntrico, que sí o sí necesitaría saber estimar. Z0 y Z1, ¿de dónde voy a sacar? De las tablas o gráficas de Lee-Kessler. ¿Qué datos necesito para utilizar esta ecuación? Necesito la presión y la temperatura. Necesariamente yo necesito la presión y la temperatura de dato. ¿Qué más? Esta ecuación es recomendable cuando el volumen que al que me pide o el volumen que me dé, hallando con P por B, sea menor a su punto crítico. ¿Por qué les digo que tiene que ser menor a su punto crítico? Porque ustedes saben muy bien, si yo tengo aquí una campana, que vamos a ver diagramas para el segundo parcial, de equilibrio. Primero, en esta campana, por ejemplo, aquí tengo yo un diagrama de Molière, ustedes lo van a utilizar, tienen tablas del Reynolds, que es el texto 2 que van a utilizar en el segundo parcial, que está en la fotocopiadora del Brady o en la fotocopiadora Centro de Estudiantes. Donde este es un diagrama característico en entalpía y entropía. En esta región de aquí vemos la región de la fase líquida saturada. En esta vemos dentro de la campana lo que sería el equilibrio líquido-vapor, una mezcla líquido-vapor. Y en esta otra región vemos un comportamiento de gas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las isotermas bajan como rectas, chocan aquí, permanecen constantes y se curvan. Y a medida que va más allá de la temperatura, existen las isotermas como lo hemos visto en físico-química, que ya son curvas. Pero sabemos muy bien que en este punto donde es crítico, bajan recto, chocan con la campana, permanecen constantes y se van curvando. Entonces, nuestro punto crítico es aquí arribita, en la punta de esta campana. ¿Por qué? Porque es la máxima temperatura, punto, presión y demás, en el cual ya no va a existir una mezcla de fases, porque aquí estoy en un equilibrio líquido-vapor. Superior a esto solamente se va a encontrar en estado de vapor sobrecalentado o en estado gaseoso, como se lo puede denominar. Entonces, viendo esa situación, nosotros ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando me dice que el volumen molar al cual yo quiera calcular sea menor al punto crítico, me está diciendo que esta ecuación es solamente válida en esa región crítica. Eso quiere decir por debajo del punto crítico. ¿Por qué? Porque ahí todavía estoy inseguro si está en estado gaseoso, en estado líquido, está en un equilibrio líquido-vapor, no sé. En cambio hay otra fórmula, que es la ecuación 352. Estas ecuaciones están en su libro, que lo vamos a ver ahorita. Nos vamos otra vez a la página 34. Pero viene a la página 23. Y aquí tenemos. Aquí está. Aquí, la ecuación 331 que está en la página 34, que me dice Z es igual a Z0 más WZ1. Obviamente por eso está que en función de la temperatura reducida y presión reducida. La ecuación ahora 352A que les he mencionado, o que estoy diciendo en el video, está aquí abajo, que está en la página número 37, que es aquí está. La ecuación 352A o 352B, en la página 37. Entonces esta ecuación yo lo puedo reescribir en esta fórmula en función de la presión reducida y temperatura reducida, como lo va a escribir el ingeniero. De la misma manera necesitamos datos de la presión y temperatura, a la cual yo quiera calcular el factor de compresibilidad. Y esta ecuación es más recomendable cuando el compuesto esté en estado gaseoso. Estoy seguro de que el compuesto esté en estado gaseoso. Eso quiere decir superior a su punto crítico. O sea, cuando el volumen sea mayor a su
volumen crítico. B, que es el segundo coeficiente virial que vamos a ver ahorita, se halla en base a una fórmula que solamente es en función de la temperatura reducida. Ahorita vamos a ver, a medida que resolvamos los ejercicios, cómo hacer estos cálculos. Segundo coeficiente virial. El segundo coeficiente virial es una fórmula que es B. B es el segundo coeficiente virial por PC sobre D por TC. Está en términos de beta C, B0 más WB1 más WB2 más B2. ¿Dónde está eso? Me voy a mi libro en la página número... Vamos a ver. En la página número 40. Donde si se fijan aquí, pero me dirán, Aldo, pero no hay B2. Yo le coloco a B2. Aquí está, más B2. También me va a decir, pero aquí está y no hay B2. Correcto. B2 generalmente es un término muy pequeño. Por eso en el libro y en varias cosas se le hace la suposición que es próximo a 0. Y no sé cómo trabajarán con el ingeniero este semestre, pero el anterior lo han asumido porque es próximo a 0. B0 a qué es igual, aquí está la ecuación, que solamente depende en función de la temperatura reducida. B1 igual. ¿Y B2 dónde está? Aquí está B2. Me dice, la ecuación 354 se puede modificar con la adición del término B2. Y aquí está. B2 igual es en función solo de la temperatura reducida. Donde cabe notar que A y B son estimaciones. Y aquí están las constantes A y B para distintos valores que vamos a explicar a detalle en la resolución de los problemas. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto los tres que vamos a estimar ahora. Haremos ejercicios. El primer ejercicio, estimar el factor acéntrico del etilenglicol según la ecuación 231. Primero lo que tengo que saber, cuál es la estructura del etilenglicol. Entonces a mí ya me especifica aquí en el ejercicio. Generalmente a veces en el examen les dice mediante qué ecuación. Si no les dice mediante qué ecuación, ustedes ya saben. Primero me voy por orden de prioridad. ¿Cuál es la más importante o la más exacta? La ecuación 231 que hemos visto. ¿No ve? Aquí está, vamos a ver ahorita. La ecuación 231 es la más exacta o más precisa y de ahí va en orden de exactitud o error. Entonces yo sé la ecuación 231 es W menos logaritmo de la presión de vapor reducida menos 1. Perfecto. ¿Qué necesito? Primero que nada, yo sé cuál es el etilenglicol. Ese es el etilenglicol, que es el compuesto número 171 de mis tablas de Reid. ¿Qué necesito? Necesito la presión de vapor. Y para hallar la presión de vapor necesito hallar las constantes de la presión de vapor. Que en el libro me dice qué ecuación voy a utilizar. Me dice ecuación 3. En la tabla de las 600 compuestos les estoy hablando. Busco con cuántos carbonos. 1, 2, 3 carbonos. 6, 7 hidrógenos, 1 oxígeno. Esta ecuación es válida cuando la temperatura es reducida. Esta mejor dicho. Esta ecuación es válida cuando la temperatura reducida sea 0,7. Estos parámetros de temperatura crítica y presión crítica, ¿de dónde saco? De las tablas del Reid. Busco en el compuesto número 171. Lo primero que voy a hallar es hallar la presión de vapor, porque yo necesito la presión de vapor reducida. Para eso necesito la temperatura. Yo sé que la temperatura reducida, ¿qué es? T sobre T crítico. Y eso es igual a 0,7. Por lo tanto, la temperatura va a ser 0,7 veces la temperatura crítica y hallo. ¿Por qué he hecho esto? Porque les vuelvo a recalcar que esta ecuación 231 es válida únicamente cuando la temperatura reducida sea igual a 0,7. Si me daría a mí la temperatura, no tomo en cuenta la temperatura que me da y hallo una nueva temperatura, porque la condición es clarita, que la temperatura reducida sea igual a 0,7. Con esta temperatura me voy a la ecuación, a mis tablas, al apéndice. ¿Dónde está el apéndice? Aquí está el apéndice. ¿Cuál es la ecuación 3? Esta, logaritmo de la presión de vapor es igual a A menos B sobre T más C. Y aquí está. Si despejo la presión de vapor sería la exponencia de BPA menos todo esto. Tengo las constantes, sí, que he sacado del libro del número 171. La presión de vapor reducida es presión de vapor sobre la presión crítica. La presión crítica, ¿cuánto es? 77. Por lo tanto, la presión de vapor reducida me sale esto. Reemplazo la presión de vapor reducida y hallo. El factor acéntrico es 1,1464.
Así de sencillo. ¿Pueden hacer este mismo ejercicio por las otras 4 ecuaciones? Sí pueden. A modo de comparar, a modo de ver el error, la precisión. Otro ejercicio. Estimar el factor acéntrico del cloruro de etilo, según la ecuación 233. ¿Cuál es la ecuación 233? Otra vez voy a mi texto. Página 23. ¿Cuál es la ecuación 233? Aquí está la ecuación 233. ¿Qué necesito para la ecuación 233? Necesito la temperatura de ebullición, temperatura crítica y presión crítica. Perfecto. De tablas, entonces, primero busco el ejercicio, el cloruro de etilo. El cloruro de etilo yo he encontrado y había sido el compuesto número 165. ¿Qué pasa si no tenía en las tablas? Nada. Tendría que estimar temperatura de ebullición, temperatura crítica y presión crítica. Porque ya saben que la única ecuación que tiene impedimento es la 231. Es la única que nos limita que sí o sí el compuesto debe estar en las tablas. Las demás no. Las demás, si no hay estos parámetros, yo puedo estimar. Entonces, temperatura de ebullición, saco temperatura crítica y presión crítica. Lo he llevado a atmósferas porque me indica que esta ecuación es válida cuando la presión crítica es en atmósferas. Hallo tita o teta, como se lo denomina, que es TB sobre TC. Reemplazo y me queda que el factor acéntrico es 0,2. ¿Pueden hacer este mismo ejercicio por las demás ecuaciones? Sí. Incluyendo la 231, puede ser. Tengo que ver si existen las constantes de la presión de vapor en mis tablas. Si no existen, no puedo. Entonces, siguiente ejercicio. Aquí vamos a ver los 3 en 1. Estimar para el 2-propanol a 200 bares y 600 Kelvin el factor acéntrico según la ecuación 231, el segundo coeficiente virial, la ecuación 2354 a 357. Aquí ya me dice cuántas ecuaciones, desde la 354 hasta la 357. Primero vamos a hacer por partes. Primero veremos el factor acéntrico. Me da la temperatura y me da la presión. Lo primero yo tengo que sacar las propiedades que yo sé. Para el factor acéntrico yo sé que la ecuación 231 es W es igual a menos logaritmo de la presión de vapor reducida menos 1. Perfecto. Menos 1. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Los datos. Me da la temperatura, me da la presión, me da aparte de esos, o saco de tablas de los 600 compuestos, saco la presión crítica, la temperatura crítica, saco las constantes de la presión de vapor y me dice, el 2-propanol, por si acaso chicos, es lo mismo al alcohol isopropílico. Ahí son las trampitas que les estoy mencionando. O sea, eso quiere decir el nombre tradicional, yupa, comercial. En el libro, en el compuesto de la página, me dice que use la ecuación 1 y hallo las 4 constantes. Primero que nada, yo tengo que hallar la presión de vapor. Yo me voy a la ecuación 1 del libro y me da esto. ¿Dónde está la ecuación 1? Vamos a ir aquí al apéndice. Ahorita vamos a buscar. Aquí está. La ecuación 1 me dice que el logaritmo de la presión sobre la presión crítica es igual a 1 menos x a la menos 1. Transcribo. Yo sé que la temperatura no va a ser 600. Si utilizan 600 ya está mal su ejercicio. ¿Por qué? Porque les vuelvo a recalcar. La ecuación 231 es limitante cuando la temperatura reducida sea 0,7. Entonces hallo T, que va a ser 355,81. Y después hallo X. X, ¿qué es para mí? X, de acuerdo a esta ecuación, me dice que es 1 menos T sobre T crítico. Y T sobre T crítico es TR, por lo tanto TR vale 0,7 por condición o regla del factor acéntrico, les estoy diciendo. A X sale 0,3. Presión crítica, que es igual a la presión de vapor sobre la presión crítica. De aquí está. Presión de vapor sobre presión crítica es la presión reducida. Presión de vapor reducida. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo hallo? Aquí tengo un logaritmo. Entonces voy a seguir el exponencial de todo esto. Y reemplazo. Tengo las constantes. Porque aquí tengo las constantes A, C, D y demás.
hallo la presión de vapor reducida, reemplazo y calculo. Y ya tengo que el factor céntrico es 0,6623. Inciso B. ¿Qué me dice el inciso B? El segundo coeficiente virial, según la ecuación 354 a 357. Entonces yo me voy a lo que son mis tablas del segundo coeficiente virial. Y aquí está. La ecuación 354 es esta. Y me dice desde la 354 hasta la 357. ¿Y cuál es la 357? Aquí atrás está pues la 357. Eso quiere decir incluyendo B2. Ahora, les vuelvo a recalcar. Si no ven B2 con el ingeniero, simplemente B, que es el segundo de esta formulita, simplemente llegaría a ser hasta aquí. ¿Por qué? Porque B2 es despreciable, vuelvo a recalcar. Pero como en este ejercicio nos indica hasta B2, entonces B2 más lo he sumado, que es un total. Lo primero que voy a hallar es B0, B1, B2, que son estas constantes. D2W yo ya tengo, ya hallado, he estimado, está aquí arribita el que he estimado. O si no, si tienen el libro mejor. Hallo la temperatura reducida, que sería temperatura sobre temperatura crítica. Y ahora aquí va la duda. Me dirán, Aldo, pero no hay que utilizar la temperatura que he hallado aquí arriba. No, esa temperatura he hallado únicamente para hallar el factor acéntrico. Porque la ecuación me limita y me dice cuándo la temperatura reducida sea 0,7. Por eso he hallado una nueva temperatura. Pero el ejercicio a mí me dice a una temperatura de 600. Entonces utilizo nomás la temperatura que me da, que es de 600. Hallo la temperatura reducida. Me voy a mis libros o a mis tablas y me indica que es igual B0 y B1. B0, B1. Está solamente en función de la temperatura reducida. Entonces, reemplazo la temperatura reducida que he calculado, hallo B0, B1. Y B2, aquí va la duda. B2 me dice que es A sobre temperatura reducida a la 6 menos B sobre temperatura reducida a la 8. Pero A y B aquí es igual. A y B aquí tengo las tablitas, una tablita. Por la componente o la clasificación. Cetonas, ¿cuál es la estructura de una cetona? Entonces ahí tuviera que buscar en internet decir cuál es la estructura de la cetona. Aldehídos lo propio, nitrilos lo propio, éter, amoníaco, disulfuro, cianuro de hidrógeno, ésteres, mercaptanos. ¿Qué son los mercaptanos? Es componente que se adiciona con sulfatos al gas natural para que tenga ese olor al detectar. Los monoalquilaldehídos, ¿qué son? Un hidrógeno más floro, o un grupo de carbono más floro, más bromo, más yodo. Alcoholes, fenol. Entonces tengo que saber identificar todos estos valores. Si no ven ustedes, B2 les digo que vale 0. Entonces, ¿cuál es mi estructura o mi compuesto? Mi compuesto es el 2-propanol. Eso quiere decir que es un alcohol. Por lo tanto, A y B, ¿cuánto vale? Me dice el ejercicio. A vale 0,0878 y B vale entre 0,04 y 0,06. No es resta por si acaso. Vale entre este rango. ¿Qué significa estos dos crucecitas? Aquí me dice. Está en la referencia 121 especificado los valores. Si yo voy a la referencia 121 que está en el anexo, ustedes no tienen su libro impreso. En este digital está. Es un artículo que tuviera que leer y buscar. No vale la pena porque a veces con el ingeniero no lo van a tomar. Entonces lo que yo he hecho es tomar un promedio. Entre 0,04 y 0,06, esto. Sumo los dos y divido entre 2, 0,05. Y ese yo lo he tomado como el valor de B. Ahora, ¿qué pasaría si mi compuesto fuera, no sé, un aldehído? Que es igual a menos 2,112 por 10 a la menos 4 μr menos 3,877 por 10 a la menos 21 μr a la 8. Por si acaso, este valor de μr, por si acaso está multiplicando por este valor de aquí. Solo que se nos ha bajado abajo. Entonces, cuidado que piensen que este es de otro valor. No, este está por μr a la 8. ¿Qué es μr? μr me dice que está, porque está definida en la ecuación 358. μr es el momento dipolar. Y aquí está. μr está en función del momento dipolar, que es μ, o la presión crítica. Entonces yo voy a calcular primero μr.
¿Dónde está mi U, que es el momento dipolar? Ah, ahí está. Me voy a mis tablas de los 600 compuestos. 800. Y aquí está el momento dipolar. Este es mi U, por si acaso, chicos. Tim Davy. 5, 2 para los 600 compuestos tienen. Si no tienen, ¿qué es lo que voy a hacer? Si alguien me dice, pero Aldo, no hay, o sea, de mi compuesto, yo estoy intentando calcular con beta 2. Yo estoy calculando con beta 2 y no hay. O sea, en otras palabras, no tengo este mu. Si no hay, lo valgo 0, pues. Entonces, mu r, ¿cuánto vale? 0. Y si mu r vale 0, A, ¿cuánto vale? 0. Y si B más vale 0, entonces todo el B2 vale 0. O sea, incluso cuando calculen B2 va a salir un valor muy pequeño, por 10 a la menos 10, algo así. Entonces calculo el hecho que A y B, A, B, saco un promedio. Reemplazo, se fijan B2, que es un valor muy pequeño, 0,01919. En algunos casos le sale más pequeño, por si acaso. Entonces, la ecuación, si se fija, mando este RT a multiplicar todo eso y mando TC a dividir. El R, ¿qué valor debo utilizar? 83,14. ¿En qué unidad está este valor? Ah, ahí va la cosa. Está en bar por centímetro cúbico sobre mol Kelvin. Entonces ves que es el segundo coeficiente virial, me sale negativo, que me sale en centímetros cúbicos, mol. Entonces ya tengo. Inciso C. El inciso C me dice calcular el factor de compresibilidad según la ecuación 331. ¿Cuál es la ecuación 331? Y ahí va. Entonces la ecuación 331 me hace referencia ¿dónde está? Ahorita vamos a ver. Aquí está, esta es la ecuación 331, donde me dice Z es igual a Z0 más WZ1. Entonces, yo para hallar esto les he dicho, necesito la temperatura reducida, T sobre T crítico, necesito la presión reducida, P sobre P crítico. Y con estos dos yo me voy a las tablas de Kessler, o las gráficas, y hallo Z0 y Z1. W ya tengo que calculado, si no está en las tablas o en el apéndice del rate. Y Z0 y Z1, ¿cómo voy a sacar? Ustedes aquí en su libro, en la página número 36 tienen, aquí está, valores para Z0. Entonces a este lado tengo las temperaturas reducidas y a este lado tengo la presión reducida. Buscaré para Z0. Temperatura reducida 1.18. Si quiero ser quisquilloso, así como que exacto. O redondeado 1.2. Presión reducida 4.2. Entonces busco en la temperatura reducida 1.2. Aquí está, este es 1.2. Y hallo arriba en la presión reducida, ¿cuánto tiene que ser? 4,2. Y si se fijan en la primera tabla solo tengo hasta 0,8. Entonces miré a la siguiente tabla y aquí continúa. Entonces 4,2, hay 4,2, no hay, solo hay 3 y 5. Entonces aquí al centro está ¿cuánto? 4,2. Entonces tuviera que interpolar, como ya se les expliqué en el primer video, paso a paso, sigo el mismo esquema. Interpolo entre 3 y 5 para 4,2 y puedo hacer lo mismo con la temperatura, ¿no? Si alguien dice, no, pero es que Aldo 1.2 es muy redondeado, entonces interpolo, ¿no? Entre 1.15 y 1.20, porque en medio de estos dos está ¿cuánto? 1.18. Interpolo entre estos dos e interpolo entre estos dos, entre 3 y 5. Obviamente solo voy a interpolar los dos valorcitos de aquí, ¿no ve? Por eso no estoy resaltando todo, sino es que tengo que buscar que sean los mismos entre 1.2, 1.15 y 1.2. Tengo 4 datos y entre esos interpolo, bajo el mismo esquema que hemos hecho en el primer video. Interpolo y hallo Z0. De ahí hallo Z0. 0,6333. Hay gráficas también, no sé si se habrán sacado. Si han sacado gráficas es mucho más fácil. Solo que tuvieran que tener buena vista. Ahorita no he podido encontrar en internet, pero hay gráficas también de Kessler. Lo mismo hago para Z1. La siguiente tabla, si yo me fijo, es para Z1.
solo que la primera es hasta la posición recién 0,8 y la segunda recién es hasta 10. Entonces entre 3 y 5 interpolo y hallo. Interpolo y hallo Z0, Z1 y calculo. Ahora aquí va la duda. Tal vez me dirá, pero ¿y por qué no? O sea, aquí me dice el ejercicio claramente que yo halle el factor de compresibilidad con la ecuación 331. Pero también yo podía hallar, de acuerdo a las fórmulas que les he dado, podía hallar ya con esta. Porque ya hemos hallado B del segundo cociente virial, ya hemos hallado del inciso B. Tengo la presión crítica, tengo todo esto, o sea, ya podría hallar Z con la ecuación 352. Pero el ejercicio me indicaba por la otra ecuación. Entonces hay el criterio, ¿no? De ver con cuál ecuación calcular. Si me dice sí. Si no me indica, entonces si no me indica con qué ecuación, tengo que tener este criterio. Que el volumen molar debe ser menor al punto crítico, esta. Si el volumen molar es mayor al punto crítico, esta otra. ¿Dónde está el volumen molar crítico? Voy a mis tablas, a los 600 compuestos. Y aquí tengo. Aquí está, me da el volumen molar crítico. Entonces, si a mí me da un ejercicio donde yo sé la presión y la temperatura, en este caso, pondremos en este caso del alcohol isopropílico para calcular. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a lo que es el alcohol isopropílico. Aquí está. El alcohol isopropílico o 2-propanol. Vamos a ver en qué compuesto está. Entonces busco el alcohol isopropílico y resulta que es el compuesto número isopropil alcohol 208. Entonces, el 208, busco su volumen molar crítico, 220. ¿Cómo hallo el volumen molar de este compuesto? Tengo la presión, tengo la temperatura. Volumen molar de gases ideales, que ustedes ya saben, es igual a RT sobre P, porque se halla el volumen molar. El R, ¿cuánto va a ser? 83,14. Entonces, el volumen molar voy a calcular y va a ser 83,14 por la temperatura 600, dividido entre la presión 200. ¿Cuánto sale el volumen? 249.42 centímetros cúbicos mol. El R que yo les he mandado ahorita de 83,14 es en bares por centímetro cúbico sobre mol Kelvin. Entonces ahorita ya he hallado el volumen, sale 249.42. ¿Eso qué implica? Voy a mis tablas otra vez. ¿Es mayor a su volumen crítico 249.42? Sí. Entonces yo podía utilizar ¿qué ecuación? En vez de utilizar esta ecuación que he hallado, que me dice 231, podría utilizar otra ecuación. ¿Por qué? Porque me cumple esa regla. Podría utilizar esta directamente y con esta calcular. ¿Por qué? Porque me dice que es recomendable cuando su volumen es mayor al punto crítico. Y no me hace ningún problema. Entonces, si no me hubiera especificado el ejercicio, hubiera utilizado esta ecuación. Ahora, aquí hay alguna restricción. Por ejemplo, cuando ustedes leen en su gráfica, por ejemplo, aquí están las tablas de Lee Kessler, hay esta línea segmentada. Muchos dirán, pucha, pero ahora, ¿qué significa esto? ¿No ve? Esta tipo gradita. Por encima de esta línea segmentada, aquí arriba, esto no se utiliza, porque esto es para fase ya, o sea, dentro de la campana. O sea, ya hay una probabilidad. Por debajo de esta línea utilizo. ¿Está claro? Entonces, si alguien quiere calcular con esta ecuación, también los podemos hacer. B por PC sobre R por TC, ¿a cuánto era igual? ¿Dónde está? Aquí está. Directamente hallado B. B me dice que es menos 165.268. Perfecto. Ya tengo B. ¿Qué más necesito? Multiplicado por PC y dividido entre RTC. O directamente la primera. B por P. La presión, ¿cuánto era? B, que era menos 165.668 por P, ¿cuánto es? 200. Dividido entre R, ¿cuánto es? 83.14. Dividido entre la temperatura, que es 600. 1 más ese valor, 0,3374 me sale aproximadamente. Obviamente difiere bastante, ¿no? Entonces, el utilizar una ecuación u otra es de mucha importancia. Generalmente a veces en el examen el ingeniero por les da la ecuación con la que van a calcular, porque al momento de revisar
O sea, la respuesta a uno les puede salir 0,70 y el otro 0,50. ¿Por qué difiere tanto? Por utilizar distintas ecuaciones. Cada una, les voy a recordar, tiene mayor precisión una que la otra. Entonces, no está mal lo que está haciendo, porque todo lo que estamos haciendo ahorita es estimar valores. Entonces, por eso a veces les especifica con qué ecuación quiere, para que así todos tengan la misma respuesta y no haya esta discrepancia de resultados. Con eso concluimos. Espero que practiquen, se den más ejercicios propuestos ustedes y vayan agilizando nuestros capítulos, que son bastante sencillos, pero es cuestión de práctica, ¿no?